Me entero que me han excluido a propósito de Acción de Gracias por años porque mi papá lleva a su amante. Para ponerlos en contexto, mi mamá, 32F, fallecida a los 67 años, falleció en 2022 por una enfermedad terminal. Un año antes de eso, cuando ya estaba permanentemente discapacitada y tenía que usar oxígeno 24/7, me enteré de que mi papá le estaba poniendo los cuernos. Me mostró algo en su computadora y vi el sitio web de citas guardado en sus favoritos del navegador. Todavía me siento un poco mal por no habérselo dicho, pero creo que hice lo mejor, porque honestamente creo que la habría matado. No solo eso, mi hermano, que tiene autismo, vivía con ellos y dependía de ellos. El peso de ese secreto se sentía como tener una pistola apuntando a mi propia familia, así que por favor, no estoy aquí para que me digan que debería haber apretado el gatillo. Realmente no siento que estuviera del lado de mi papá al no decirle a mi mamá. Solo quería protegerla. Murió creyendo que tenía un esposo leal, y no me arrepiento de eso. Él era un desastre total cuando ella se enfermó. O sea, tuvo que buscar recetas de salud mental de emergencia, un desastre así. Mientras mi mamá estaba enferma, traté de convencer a mi papá y a sus padres de que deberíamos intentar mudarla a un lugar con mejor calidad del aire una vez que estuviera lo suficientemente bien. Hacerlo la habría llevado a su estado natal, costa este de Estados Unidos, donde me mudé después de graduarme, y donde vive toda su familia, o potencialmente a donde viven los padres de mi papá, costa oeste. Había intentado convencerlos durante años antes de la enfermedad final de mi mamá de que la mudaran del lugar polvoriento donde vivía mi familia inmediata, y siempre me ignoraron. Mi mamá estaba tan aislada allí, y podía decir que era infeliz. Puedo decirles por experiencia que es casi imposible hacer amigos allí, incluso para alguien sin limitaciones físicas. Llamaba a mi mamá casi todos los días desde mi estado, su estado natal, y hablábamos durante horas. Una vez me dijo que no sabía cuánto la ayudaba eso. Fue una expresión muy rara de su tristeza. Era un alma gentil que desesperadamente no quería molestar a nadie con nada. En un momento dado, iba en el auto al hospital con mi papá, solo tratando de entender por qué. Tenían los medios, ¿por qué no? De repente me di cuenta. Papá no quiere mudarse. Porque papá tiene una amante aquí que no quiere dejar. Dije esta revelación en voz alta, y se echó a llorar. No se defendió. No lo negó. Me sentí mal. Mi mamá probablemente era la persona más dulce que he conocido. Era mi mejor amiga, y hasta entonces, nunca le había guardado un secreto. Es lo peor que he hecho. El secreto era una cosa, pero ¿dejar que afectara su salud? ¿Mantenerla tan lejos de sus amigos y familiares durante el tiempo que le quedaba? Todavía me enfurece. Murió, y la enviamos de vuelta al este para ser enterrada. Pasaron unos meses, 3 a 4, y estaba hablando con mi hermano autista por teléfono. Escucho a una mujer hablando de fondo. Pregunto quién es, y me dice que es Candy, nombre falso. No tengo idea de quién es esta Candy, pero mi corazón se encoge, porque sí lo sé. Solo 3 meses, y la amante ya ha puesto un pie en la casa de mi madre. Llevaba a mi vulnerable hermano que no nos dice si alguna vez lo maltratan. Pasa el tiempo, y realmente no discuto a Candy con mi papá. Solo trato de que mi hermano me diga si se siente incómodo con ella, o si alguna vez lo ha maltratado de alguna manera. Habla casi en su totalidad con guiones, que es repetir cosas que ha escuchado en dibujos animados o leído en libros, así que realmente no tengo forma de saberlo. Avanzamos un año. Los padres de mi papá están planeando un gran viaje familiar a Hawái, del que han hablado toda mi vida. Es en esta época que se aparecen en mi ciudad para una visita rápida mientras están de viaje. Es durante esta visita que hablo con ellos sobre Candy, y revelo cuánto tiempo ha estado presente. Poco después, cancelaron el viaje a Hawái, con alguna excusa sobre no encontrar el hotel que querían o algo así. Pero yo lo sabía. Candy había sido invitada. Así que todo el viaje se canceló, para evitar que nos conociéramos. Avanzando un par de años, 3 desde la muerte de mi mamá. No he ido a la casa de mi papá desde justo después de que mi mamá muriera, cuando quería que ordenáramos sus pertenencias. Eso fue muy rápido ahora que lo pienso. Candy vive allí ahora. No sé cuánto tiempo, pero tal vez todo el tiempo. No he estado en la casa de mis abuelos en la costa oeste desde antes de que mi mamá muriera.
No es posible todos los años debido al costo, pero antes de que mi mamá muriera, la familia de mi papá al menos me llamaba por altavoz 1 o 2 veces mientras mi familia inmediata los visitaba, diciéndome que me extrañaban y que desearían que estuviera allí. Estos últimos años han sido sospechosamente tranquilos durante la Semana de Acción de Gracias. Ni una palabra de nadie. Ni siquiera sabía que mi papá y mi hermano iban a la casa de mis abuelos hasta que una tía me envió un mensaje de texto de la nada para saludarme y desearme que estuviera allí. Me hizo pensar. ¿Por qué no llaman en Acción de Gracias, de todos los momentos? Y, caray, estoy tan cansada de tener razón. Es porque Candy ha estado yendo todo el tiempo. Mi propia familia, que aceptó a una amante con los brazos abiertos porque es muy buena con tu hermano, ha estado excluyendo a su propia hija y nieta de las vacaciones. Me di cuenta de todo esto por mi cuenta, y llamé a mi papá esta noche para confirmarlo. De hecho, ella ha estado yendo a las acciones de gracias, y ni siquiera me invitan. Mi papá evita hablar de eso y le pasa el teléfono a un primo muy joven. Hablo con él y finalmente le pasa el teléfono a mi abuela. Ella intenta el viejo, ojalá estuvieras aquí, y no me lo trago. Le digo que es raro, porque ni siquiera me invitaron. No me han invitado en años. Y no escucho ni una palabra de ustedes toda la Semana de Acción de Gracias, durante años. Los llamo y, por supuesto, no quieren escucharlo. Mi abuela incluso reveló la razón por la que se canceló el viaje a Hawái sin que yo siquiera preguntara. Y, por supuesto, tenía razón de nuevo. Dijo, por eso tuvimos que cancelar Hawái. Lo sabía, dije. El viaje a Hawái lo puedo entender. No creo que supieran que Candy era la amante antes de planificar el viaje, así que puedo ver cómo la invitarían sin saberlo, aunque sigue siendo raro invitar a la novia de tu hijo a Hawái con la familia menos de un año después de la muerte de su esposa, pero esa soy yo. Acción de Gracias, sin embargo, esto se siente deliberado. Siento que han elegido a una rompehogares sobre su propia familia. Estos últimos años, realmente me han presionado para que vaya a terapia, lo cual, concedido, necesito, pero me molesta que sea solo para no causarles ningún problema. He pasado por alto mucho y he perdonado mucho. Perdí a mi mamá. No quería perder a mi papá también. He escuchado que las personas en mi situación, con una mamá con una enfermedad terminal que es engañada o abandonada por el esposo, muchas veces el padre adúltero está muerto para ellos después. En cierto modo, realmente no tengo esa opción. Necesito saber qué pasa en la vida de mi hermano. Seré su cuidadora algún día. Pero ahora, siento que esta ya no es mi familia, excepto por mi hermano. Obviamente, estoy muy dolida, pero mi abuela cree que estoy exagerando. Que soy la razón por la que me están excluyendo. Explica por qué ha volado a verme un par de veces, hablando de cómo está aquí para mí, la importancia de la familia, bla, bla, bla. Es solo su conciencia culpable. Siento que esto es suficiente para cortar el contacto permanentemente, pero tal vez solo aceptar los detalles ocasionales sobre la vida y la salud de mi hermano. Eres un campeón por llegar hasta aquí. Mi descarga de trauma tenía mucho contexto, pero es importante para toda la imagen. Solo para agregar, dudo mucho que Candy no supiera de mi mamá. Mamá estaba en casa la mayor parte del tiempo, y habría sido casi imposible ocultárselo. A menos que tal vez solo sea una amante muy crédula y compró las excusas cliché que dan los tramposos. También estoy bastante segura de que robó uno de los bolsos de mi mamá. Espero que todos estén teniendo una acción de gracias más feliz que yo, jaja. TLDR. Descubrí que mi familia me ha excluido a propósito de acción de gracias en la casa de mis abuelos fuera del estado porque mi papá ha estado trayendo a la mujer con la que le puso los cuernos a mi mamá mientras mi mamá sufría y moría de una enfermedad terminal. La amante técnicamente ahora es promovida a novia oficial. Editando para agregar, mi mamá se discapacitó alrededor de 2014, debido a una enfermedad genética que afecta los pulmones con el tiempo. Mi papá estaba al tanto de su salud antes de casarse con ella a finales de los 80. En realidad, se fugaron para que ella pudiera obtener su mejor seguro antes. En 2014, la pusieron con oxígeno permanentemente y se quedó principalmente en casa, pero en última instancia, ella seguía siendo ella misma hasta sus últimas semanas en la UCI en 2022. Mi padre necesitaba hacer un poco más para ayudar en la casa, pero no era nada comparado con lo que hacía mi mamá cuando mi hermano y yo estábamos creciendo.
Honestamente, no puedo entender cómo pudo equilibrar ser una supermamá, mientras trabajaba y sufría de artritis reumatoide casi debilitante, que estoy segura de que empeoró gravemente su enfermedad pulmonar. Mi abuela materna murió de lo mismo. Tengo la variante genética para eso, al igual que mi mamá y mi abuela materna, pero afortunadamente hoy en día existen opciones de tratamiento. Actualización. El Día de Acción de Gracias, decidí llamar a mi familia mientras todos estaban reunidos en el mismo lugar. Esperé hasta estar segura de que habrían terminado la cena de Acción de Gracias, pero estoy segura de que me llamarán dramática de todos modos. Había escrito una carta diciendo todo lo importante que quería decir, pero al final mi novio me convenció de que es mejor no permitir ningún intercambio con ellos sin un terapeuta con licencia presente. Llamé a todos simplemente para decir que no seguiría con el contacto a menos que fuera durante la terapia familiar, con un psicólogo de telesalud. Eso no salió exactamente como estaba planeado. Pude comunicarme con mi abuela y le pregunté si podía ponerme en altavoz para que todos pudieran escuchar. ¿Vas a ser amable?, preguntó, como si alguna vez no lo hubiera sido, así que tomé una página del libro de todos los demás y desvié la atención, preguntando si todos estaban allí. Hice el anuncio, y mi abuela se emocionó cuando escuchó terapia, diciendo que cree que la terapia sería una gran idea para mí. No, dije. Si voy a hacer terapia, no la haré sola. Puede que haya olvidado mencionar que mi abuela, desde que se enteró de la infidelidad de mi papá, no ha hecho más que poner excusas por él y trató de presentar esto como algo positivo para que mi hermano tuviera a alguien cerca que lo ayudara. Tal vez lo sea, pero no creo que sea una buena idea confiar en alguien como Candy con él. La única persona que me apoyó en la llamada fue mi tía, por matrimonio, la que me envió un mensaje de texto para hacerme saber que mi familia los estaba visitando en primer lugar. Después de que hice mi anuncio, escuché a mi abuelo decir algo de fondo, pero no pude entender nada. Mi abuela lo reprendió, así que sin duda fue algo sarcástico, como era de esperar. Me mantuve bastante bien hasta que mi abuela comenzó a decir cuánto me extrañan y cómo todos desearían que estuviera allí. Dije que lo dudo, y para no hacer el cuento largo, los llamé por no invitarme durante años, e incluso por evitarme durante las acciones de gracias, es decir, por no llamar en absoluto. Nunca dije nada sobre Candy o el asunto, había niños presentes, pero la mayoría de las personas en la sala estaban al tanto del problema. Me desahogué con mi papá tan pronto como estuvimos solo él y yo, preguntando por qué hay una rompehogares en Acción de Gracias, y ni siquiera me invitaron. En realidad, trató de defenderla, diciendo que no era una rompehogares, y yo no lo acepté. Dije, tienes que agradecerme por eso, por tener que mentirle a mi propia mamá, pero Candy podría haber sido fácilmente una rompehogares. Las buenas mujeres no se aprovechan del esposo de una mujer enferma, y como él sabe que yo sé la verdad sobre ella, se quedó callado. Eso es lo que hace. No negará específicamente que ella supiera sobre mi mamá, así que no dice nada en absoluto. Así es como opera y como sé que es verdad. No pretendo entender lo que es tener un cónyuge con una enfermedad terminal y discapacitado. Francamente, no creo que la gran mayoría de las personas puedan decir honestamente cómo reaccionarán ante esa situación hasta que la vivan. Mi papá era uno de los buenos, por no abandonar por completo a mi mamá. La culpa lo consumió vivo mientras mi mamá se moría. Una de las únicas veces que lo vi llorar fue cuando me di cuenta de que tenía una amante. Las únicas otras veces fueron cuando mi mamá se estaba muriendo o murió. No hablamos mucho sobre Candy ni siquiera sobre mamá después de que ella falleció. Fue demasiado doloroso para ambos. Se propuso ser un padre lo más solidario posible, sin que yo y Cindy nos superpusiéramos, por supuesto. Sé que tendré que conocerla algún día. Lo admito, esto ha afectado la forma en que veo las relaciones y el amor. Realmente creo que si me casara, sin importar lo bueno que parezca este esposo ficticio, y me enfermara algún día, él haría lo mismo. Porque lo más probable es que lo haga. No es inusual, en absoluto, al parecer. Incluso escuché una broma al respecto. Algo así como, si un hombre no trae una cita al funeral de su esposa, se lo está tomando con calma. ¿Pesimista? Claro. ¿Pero cierto? Probablemente. Lo que realmente duele es que nunca hice ningún tipo de exigencias o ultimátums. Nada de yo o ella, en absoluto, pero mi familia parece haber tomado esa decisión por su cuenta. Tienen formas de ponerse en contacto si quieren hacer terapia.
Mi tía materna ha sido mi roca durante todo esto, y ella me transmitirá cualquier información importante sobre mi hermano y me hará saber si se ponen en contacto con ella sobre la terapia. Afortunadamente, mi hermano tiene un teléfono celular al que puede llamarme, así que no tengo que pasar por nadie más para hablar con él. Casi todos los demás están bloqueados ahora. Mi papá no sonaba serio sobre la terapia en absoluto. Terminó la llamada con, hablaremos pronto. Dije, ¿en terapia? Y él repitió, hablaremos pronto. Desde entonces se ha puesto en contacto con mi tía materna, y parece que ella logró convencerlo un poco. Creo que mi papá entiende ahora lo serio que es esto, y creo que, si se da suficiente tiempo para que todos se calmen y programen citas, probablemente estará dispuesto a hablar eventualmente. No es alguien que estigmatice la terapia o la salud mental exactamente, pero de alguna manera evita sus problemas, por lo que puede llevar tiempo. Mis abuelos, creo que hay una buena posibilidad de que nunca más vuelva a saber de ellos. Intentarán evitar la terapia. Mi abuela probablemente estaría dispuesta, pero mi abuelo no lo estará, y mientras él no lo esté, entonces ella no lo estará. El abuelo es técnicamente un abuelo político, y como tiene nietos biológicos por los que está loco de mi tío ahora, no le importará de ninguna manera si yo no estoy en la foto. Gracias de nuevo a todos por dejarme desahogarme y por los consejos. Incluso si no he sido muy receptiva, todavía significa mucho leer sus ideas y tener apoyo. Ha sido mucho para procesar. Intentaré dar cualquier actualización, si y cuando sucedan. Gracias de nuevo. Comentarios relevantes. Los padres de la OOP tenían un acuerdo en el matrimonio, // sabían sobre Candy. Desafortunadamente, no creo que mi mamá estuviera al tanto. Unas semanas después de ver el sitio web de citas guardado los favoritos de su navegador, confronté a mi papá, pero todo lo que pude decir fue que necesita ocultarlo mejor si va a seguir ese camino. Me avergüenza, pero en ese momento vivía con mis padres y realmente no podía ofrecerle a mi mamá una vida en otro lugar. Después de eso, esperaba que mi papá simplemente lo sacara de su sistema y terminara con eso. Cuando deduje que había una amante unos años después, mi papá no lo negó, supe que mi mamá no lo sabía. Mi papá se cierra cuando se avergüenza. Si alguna vez adivino algo, y él no responde, siempre significa que es verdad y no puede obligarse a decirlo. Realmente creo que me habría dicho que había algún tipo de acuerdo con mi mamá si lo hubiera habido. Y porque no ha dicho una palabra en defensa de sus acciones. Si hubiera habido un acuerdo, estoy segura de que lo habría usado en su propia defensa a estas alturas. Siempre que adivino algo correctamente, siempre guarda silencio, en lugar de dar una mentira específica.